Quizás no creas que la pobreza puede empujar a un hombre a tomar decisiones que hacen que su corazón lata con miedo y tiemble de esperanza al mismo tiempo. Quizás no creas que a veces el destino llama a nuestra puerta de formas que nadie podría predecir, pero es la verdad. Y esta es la historia de Mason Calloway. Mason era un padre soltero que trabajaba como conserje en la sede de Aldrich Holdings en Austin, Texas. Un hombre al que la vida había llevado al límite. Cada mañana Mason se despertaba antes de que saliera el sol, no por el despertador, sino por la tos seca que provenía de la pequeña habitación de al lado. Ellie, su hija de 6 años de ojos azules cristalinos, padecía una cardiopatía congénita que requería una cirugía urgente, y Mason no tenía nada más que un par de manos callosas y una montaña de deudas médicas que pesaban sobre él como si el cielo se derrumbara sobre sus hombros. La vida de Mason no siempre había sido tan sombría. 3 años atrás tenía una familia, una pequeña casa en los suburbios de Austin, un trabajo estable en un taller mecánico y una esposa que creía que lo acompañaría por el resto de su vida, Dana. Pero todo se derrumbó el día en que el médico les dijo que Ellie necesitaba una cirugía cardíaca, una cirugía que costaba más de $200,000 y que el seguro no la cubriría. Dana miró a Mason con ojos fríos y dijo una frase que le hizo sentir como si alguien le apretara el corazón hasta romperlo. No puedo seguir viviendo así. Se marchó no porque no quisiera a Ellie, sino porque no era lo suficientemente fuerte como para soportar una tormenta tan grande. Ella eligió otra vida con otro hombre en otra ciudad, y Mason se quedó porque era lo único que sabía hacer. Vendió la casa, pagó una parte de la deuda, se mudó a un apartamento pequeño en la zona este de la ciudad y aceptó un puesto de conserje en Aldrich Holdings, una de las mayores corporaciones financieras de Texas, simplemente porque el sueldo era un poco más alto y le permitían trabajar en turnos de noche para poder estar con Ellie durante el día. Cada noche, cuando el rascacielos se sumía en el silencio, Mason limpiaba todos los paneles de cristal, pulía todos los suelos de mármol y limpiaba oficinas tan lujosas que sabía que nunca se sentaría en ellas. Y cada noche, cuando pasaba por la planta 47, la última del edificio, siempre veía una luz encendida. Era la oficina de Caroline Aldrich. Caroline no era solo la directora ejecutiva de Aldrich Holdings, sino también la propietaria, la heredera, la multimillonaria más poderosa de Texas. Se rumoreaba que podía comprar una ciudad entera sin pestañear, que una vez despidió a un ejecutivo simplemente porque se atrevió a mirarla a los ojos, que nunca había sonreído delante de ningún empleado. Mason nunca le había hablado, ni siquiera se había acercado a menos de 10 metros de ella. Para un hombre como él, Caroline Aldrich pertenecía a otro mundo, un mundo de jets privados, galas lujosas y decisiones que podían cambiar el destino de miles de personas. Pero todo cambió una noche de octubre. Esa noche, Mason estaba limpiando las escaleras de la planta 46 cuando su teléfono vibró. Era el hospital. La voz de la enfermera le hizo detenerse el corazón. Señor Calloway, el estado de Ellie está empeorando. El médico dice que la operación no puede esperar más. Necesitamos su respuesta en una semana. Mason se derrumbó en los escalones con el teléfono aún en la mano. Una semana. Necesitaba $200,000 en una semana y su cuenta bancaria ni siquiera tenía 300. No tenía ni idea de cuánto tiempo estuvo allí sentado, quizá unos minutos, quizá una hora. Las lágrimas le corrían por la cara y no se molestó en secárselas. Entonces, una voz fría y afilada como una navaja resonó sobre él. ¿Qué haces aquí? Mason levantó la vista. Caroline Aldrich estaba de pie en lo alto de la escalera mirándolo fijamente, con un traje negro perfecto, el pelo rubio recogido en un moño apretado y unos ojos azules gélidos. Lo siento, señora. Mason se puso en pie de un salto y se secó las lágrimas apresuradamente. Volveré al trabajo inmediatamente. Pero Caroline se marchó. Ella se quedó allí mirándolo como si estuviera leyendo un libro abierto. Trabajas en el turno de noche, ¿verdad? Sí, señora. Mason Calloway. Llevo aquí 8 meses. Caroline se quedó en silencio un momento y luego habló,
con una voz que no era alta, pero sí lo suficientemente potente como para silenciar toda la escalera. Mañana a las 7 piénselo en mi oficina. Antes de que él pudiera preguntar nada, ella se dio la vuelta y el sonido de sus tacones resonó en el vasto espacio vacío. Esa noche, Mason durmió. Se tumbó en el viejo sofá mirando fijamente el techo descascarillado, preguntándose qué había hecho mal. ¿Iba a despedirlo por llorar en el trabajo? Si perdía este trabajo, ¿qué más le quedaba? A las 7 de la mañana siguiente, Mason se paró frente a las puertas de vidrio del piso 47. Nunca había visto este lugar durante el día. La luz del sol de Texas se filtraba a través de las enormes ventanas haciendo que la oficina pareciera un palacio. La secretaria de Caroline, lo condujo al interior. La oficina era tan grande como todo su apartamento. Suelos de mármol, un escritorio de roble negro, una pared entera de cristal con vistas a Austin, donde los demás edificios parecían juguetes en miniatura. Caroline estaba sentada detrás de su escritorio y no le invitó a sentarse. Simplemente le miró y luego empujó hacia adelante un maletín de cuero marrón y le indicó que lo abriera. Mason cogió el maletín con manos temblorosas. Dentro había una carpeta gruesa y en el momento en que pasó a la primera página, su corazón casi se detuvo. Era el expediente médico de Ellie, el diagnóstico, el plan de tratamiento, el coste de la cirugía, todos los detalles. ¿Dónde has conseguido esto?, preguntó Mason con voz entrecortada. Caroline no respondió. Se levantó y se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda. Puedo ayudar a tu hija, Mason. Puedo pagar toda la cirugía, borrar todas tus deudas, darte a ti y a tu hija un nuevo hogar, una nueva vida. Mason se quedó paralizado, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Lo que había oído era demasiado grande para ser real. Entonces, Caroline volvió sus ojos azules, agudos y fríos, pero a cambio dijo cada palabra cayendo como metal golpeando el suelo. Debes darme algo, algo que el dinero no comprar. De repente, la habitación se volvió tan pesada que Mason apenas podía respirar. ¿Qué? ¿Qué es, señora? Caroline se acercó lo suficiente como para que él pudiera oler su costoso perfume, lo suficiente como para que él pudiera ver los pliegues cansados alrededor de sus ojos, y con una voz que no temblaba en absoluto, dijo, «Quiero que me des un hijo». Si todavía estás escuchando en este momento, asegúrate de suscribirte para no te pierdas la siguiente parte, donde comienza a desvelarse la verdad detrás de la oferta de Caroline. Pero lo que Mason no sabe es que la verdadera razón por la que Caroline necesita un hijo es mucho más amarga y peligrosa de lo que él podría imaginar. ¿Puedes adivinar cuál es? Continuaremos justo después de esto. Mason se quedó allí como una estatua, seguro de haber oído mal. Señora, no lo entiendo. Caroline regresó a su escritorio y se sentó con la compostura de alguien muy acostumbrado a controlar todo lo que le rodea. Me has oído perfectamente, Mason. No me gusta repetirme, pero ¿por qué? Podrías tener a cualquiera. Podrías... Caroline le interrumpió con voz aguda. Contratar a una madre de alquiler. Encontrar a un hombre de clase alta. ¿Crees que no lo he intentado? Abrió un cajón y sacó otro expediente más grueso que el de Ellie. 15 años, Mason. 15 años. He estado buscando a un hombre en quien poder confiar, ¿y sabes lo que he encontrado? Arrojó el expediente sobre el escritorio y los papeles se esparcieron. Fotos secretas, contratos prenupciales, informes de investigaciones privadas. El primero, un abogado de Dallas, firmó en secreto un acuerdo con una empresa rival justo antes de pedirme matrimonio. El segundo, un médico supuestamente respetable, resultó estar saliendo con otras 3 mujeres al mismo tiempo. El tercero, Caroline se detuvo por primera vez y Mason vio algo diferente en sus ojos. No ira, sino dolor. El tercero era Richard Mercer, hijo de una familia prestigiosa, guapo y encantador, que decía exactamente lo que yo quería oír. Estuve a punto de casarme con él. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad de Austin, que despertaba lentamente bajo el sol de la mañana.
Un día antes de la boda, encontré un acuerdo prenupcial que él había escondido en su maletín. Había contratado a su propio abogado para redactarlo con cláusulas que si yo firmaba, le darían el control del 30% de mis bienes en el momento en que nos casáramos. Mason se quedó en silencio. No sabía qué decir. Fue entonces cuando lo entendí. Caroline continuó en voz baja. Nadie me quiere, solo quieren lo que tengo, mi nombre, mi riqueza, mi poder. Nadie ve a Caroline, solo ven el nombre de Aldrich. Se giró y miró directamente a Mason. Pero tú eres diferente, Mason. Mason no pudo ocultar su sorpresa. Solo soy el conserje, ma. Exactamente. Caroline asintió. Eres la única persona en este edificio que no quiere nada de mí. No me halagas, no intentas acercarte a mí, incluso evitas mirarme cuando paso por tu lado. Solo pensaba que era de buena educación. Su es sinceridad. Caroline se acercó. 8 meses, Mason. Te he observado durante 8 meses. Trabajas duro, nunca te quejas, no robas ni siquiera un bolígrafo y todas las noches, exactamente a las 11, haces una videollamada a tu hija sin importar lo agotado que estés. Mason se sintió desnudo. Ella lo sabía todo sobre él. También sé sobre Donna, dijo Caroline suavizando ligeramente el tono. Sé cuándo se fue, con quién y dónde está ahora. Sé que nunca has dicho una mala palabra sobre ella delante de Ellie, sin importar lo que hiciera. Ellie necesita saberlo, murmuró Mason. Ya ha perdido bastante. Caroline lo miró durante un largo momento y luego asintió con la cabeza, como si él acabara de pasar una prueba invisible. Por eso te elegí. No eres perfecto, pero eres decente, y en mi mundo la decencia es más rara que los diamantes. Acercó la silla que tenía enfrente y se sentó por primera vez a la altura de los ojos de Mason. Tengo 41 años, Mason. Mi reloj biológico está en cuenta atrás. La junta directiva, esos viejos que trabajaban con mi padre antes incluso de que yo naciera, están esperando a que fracase. Quieren que me quede sin aire para poder destrozar la empresa que mi padre pasó toda su vida construyendo. Así que necesitas un hijo para demostrar que el legado de los Aldrich continuará. Caroline asintió. Y yo necesito un padre en quien pueda confiar, alguien que no sea codicioso, alguien sin ambiciones políticas, alguien que desaparezca una vez que todo haya terminado, viviendo su propia vida con suficiente dinero para no mirar atrás. Mason se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. A un lado estaban todos los valores con los que se había criado: honor, integridad, dignidad. Al otro lado estaba su hija, tumbada en una cama de hospital, contando los días. ¿Y si me niego? Caroline ladeó ligeramente la cabeza, con la mirada fija. Entonces puedes marcharte. Nadie sabrá nunca nada de esta conversación. Seguirás trabajando como siempre y yo... Hizo una pausa. Encontraré otra manera. Y Ellie, eso no es asunto mío. La voz de Caroline se volvió gélida de nuevo. Te estoy ofreciendo un trato comercial, Mason, no caridad. Mason bajó la cabeza y miró sus gastadas botas de trabajo y luego los caros tacones de Caroline, caros tacones de Caroline. Dos mundos brutalmente opuestos. Necesito, necesito tiempo para pensar. Caroline se levantó y volvió a su escritorio. Tienes 24 horas, dijo sin mirarlo. Después de eso, esta puerta se cerrará para siempre. Mason salió de la oficina como un sonámbulo. La secretaria lo miró con curiosidad, pero no le preguntó nada. El ascensor lo llevó abajo, devolviéndolo al mundo de la gente corriente, pero Mason sabía que, a partir de ese momento, ya no era corriente. Lo habían invitado a un juego cuyas reglas no entendía, y el precio de perder podría ser la vida de su hija. En la planta 47, Caroline se quedó junto a la ventana observando la pequeña figura de Mason salir del edificio. No le había contado todo, no le había mencionado las noches de insomnio en su ático vacío, el eco de su propia voz en habitaciones demasiado grandes, la sensación de estar rodeada de cientos de empleados y, sin embargo, no tener ni un solo amigo, y tampoco le había mencionado lo que el doctor Harrison Cole le había dicho 2 semanas antes,
que si quería tener un hijo, esta podría ser su última oportunidad, que el tiempo ya no estaba de su parte, que a veces los que lo tienen todo son los que más han perdido. Caroline puso la mano sobre el frío cristal y miró hacia abajo, a la ciudad que casi le pertenecía, y por primera vez en muchos años se preguntó si había algo en este mundo que el dinero realmente comprar. Sabía que la respuesta ahora estaba en manos de un conserje. Mason no recordaba cómo había conducido hasta casa cuando abrió la puerta del pequeño apartamento. El olor a medicina y gachas le golpeó inmediatamente. Su madre, Lorraine, estaba sentada junto a la cama de Ellie, alimentando pacientemente a su nieta cucharada a cucharada. «Tu padre está en casa», dijo con voz cálida, pero agotada. A sus 72 años, sus manos ya habían comenzado a temblar debido a un Parkinson incipiente, pero aún así hacía todo lo posible por ayudar a Mason a cuidar de Ellie cuando él trabajaba por las noches. «Papá», chilló Ellie, con sus brillantes ojos azules iluminándose como dos pequeñas estrellas. Pero su voz era débil y su pálida piel hizo que Mason sintiera como si alguien le estuviera aplastando el corazón. Se acercó y le besó suavemente la frente. «¿Has dormido bien?», le preguntó. «He soñado que me comprabas una casa grande», susurró Ellie, «con jardín, un columpio y un perro también». Mason tragó saliva. «Te la compraré algún día, te lo prometo». Lorraine miró a su hijo con ojos preocupados. Sabía que algo iba mal. 32 años de maternidad le habían enseñado a leer cada matiz en el rostro de Mason. «Ellie, cariño, duerme un poco más», le dijo, acariciándole el pelo. «La abuela necesita hablar con tu padre». Ellie asintió obedientemente, con los ojos ya cerrados. Mason le subió la manta y siguió a su madre al pequeño balcón. El apartamento estaba en el cuarto piso, con vistas a un callejón lleno de basura y ruido del bar de la calle, pero seguía siendo el mejor lugar que Mason podía permitirse con su salario actual. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Lorraine con las manos temblorosas agarradas a la barandilla de hierro. Mason permaneció en silencio durante un largo rato. No sabía por dónde empezar. «Mamá, si tuviera la oportunidad de salvar a Ellie, pero esa oportunidad requiere que haga algo que no estoy seguro de si está bien o mal, ¿qué crees que deberías hacer?». Ella lo miró con sus ojos envejecidos pero aún agudos. «¿De qué estás hablando? Sé más claro. No puedo decir los detalles». Mason negó con la cabeza. «Es solo que tiene que ver con alguien muy rico, alguien que podría pagar toda la cirugía de Ellie, todo, pero a cambio no podría terminar». Lorraine se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, «¿Es ilegal?». «No». «¿Le hace daño a alguien?». Mason pensó en Caroline, en sus ojos fríos que ocultaban soledad, en las historias que contaba, en las heridas que no podía ocultar por completo. «No lo sé, mamá, realmente no lo...». Lorraine exhaló lentamente y volvió la mirada hacia el apartamento donde dormía Ellie, con su pequeño pecho subiendo y bajando con esfuerzo. «Sabes de qué murió tu padre, ¿verdad?». Mason asintió con la cabeza. Su padre, Harold Calloway, había muerto 5 años atrás de cáncer de pulmón. Era un mecánico que había trabajado durante 40 años. Nunca se había tomado vacaciones. Nunca se había quejado. «Tu padre era el hombre más bondadoso que he conocido», dijo Lorraine con la voz ligeramente temblorosa. «Trabajó toda su vida, nunca le debió un centavo a nadie, nunca hizo nada malo y murió en la habitación más barata del hospital simplemente porque no podíamos permitirnos una mejor atención». Se volvió hacia Mason con los ojos enrojecidos. «Amaba a tu padre, estoy orgullosa de él, pero a veces me pregunto si hubiera sido un poco más flexible, un poco más dispuesto a transigir. ¿Seguiría vivo hoy?». Un dolor agudo atravesó el pecho de Mason. «¿Qué intentas decir?». Ella le tomó la mano y se la apretó suavemente. «No sé qué quiere esa persona de ti, pero hay una cosa que sí sé», dijo dirigiendo la mirada hacia Ellie. «Esa niña es todo lo que nos queda. Si hay una forma de salvarla sin vender tu alma al diablo, hijo, piénsalo muy bien antes de rechazarla». Se puso de pie y le puso una mano en el hombro a Mason con delicadeza. «No puedo decidir por ti. Es tu vida, pero elijas lo que elijas. Estaré a tu lado».
Luego volvió a entrar, dejando a Mason solo bajo el cielo ceniciento de Austin. Esa noche, Mason no durmió. Se sentó junto a la cama de Ellie, escuchando cada respiración entrecortada que ella tomaba. El monitor cardíaco, un prestado del hospital, pitaba constantemente como un reloj de muerte haciendo una cuenta atrás. El médico dijo que Ellie podría no llegar a los 6 meses sin cirugía. 6 meses, 180 días. Mason lo había intentado todo. Solicitó un préstamo bancario, que le fue denegado porque no tenía garantías. Llamó a Diana, que no respondió. Creó una página para recaudar fondos y recaudó unos pocos miles de dólares antes de desaparecer, entre otras innumerables historias desesperadas. Incluso consideró vender un riñón, pero era ilegal y el mercado negro era demasiado peligroso. Mason miró sus manos callosas, manos que habían limpiado miles de metros cuadrados de suelo, reparado cientos de coches viejos, sostenido a Ellie desde que era un pequeño y frágil recién nacido. ¿Podrían esas manos salvar a su hija? Entonces pensó en Caroline, una mujer que lo tenía todo y, sin embargo, no tenía nada. Una mujer tan profundamente traicionada que ya no creía en el amor. Una mujer que era la figura más poderosa de Austin, pero también la más solitaria. Caroline quería un hijo. No amor, no matrimonio, solo un hijo, y él podía dárselo. Mason se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad se derramaban por el cielo nocturno como 1 millón de estrellas caídas. Su padre había vivido una vida de principios inquebrantables, integridad, honestidad, sin concesiones, y había muerto en la pobreza. Mason no quería que Ellie llorara en la tumba de su padre, como él había llorado en la de su propio padre. Sacó su teléfono y miró la tarjeta de visita que le había dado la secretaria de Caroline, el número personal de la mujer más poderosa de Texas. Le temblaban violentamente las manos y el corazón le latía como un tambor de guerra. Pulsó el botón de llamar. El teléfono sonó 3 veces. ¿Has tomado una decisión? La voz de Caroline sonó fría y distante. Mason respiró hondo y miró a Ellie, que dormía con su rostro angelical difuminado bajo la débil luz amarilla. Sí, dijo con voz ronca. Estoy de acuerdo. El silencio se prolongó durante unos segundos y luego Caroline respondió sin el más mínimo cambio en su tono. Mañana por la mañana a las 8, solo enviaré a alguien a recogerte. La llamada terminó. Mason se quedó allí, con el teléfono aún en la mano, mirando fijamente la noche de Austin. Había cruzado una frontera de la que nunca podría regresar y no tenía ni idea de que, a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. No solo por el trato con Caroline, sino porque, a veces, cuando dos personas solitarias se rozan por accidente, lo que sucede a continuación es algo que nadie en la Tierra puede predecir. A las 8 en punto de la mañana, un elegante Mercedes negro se detuvo frente al apartamento de Mason. Él llevaba levantado desde las 6, se había duchado y se había puesto la ropa más elegante que tenía, una camisa blanca que empezaba a desteñirse y unos pantalones de vestir viejos. Antes de salir, se inclinó para besarla en la frente mientras dormía. Le dijo a su madre que tenía que salir a hacer algo y cerró la puerta tras de sí. El conductor salió y abrió la puerta del coche sin decir nada. En el interior había un ligero olor a cuero caro y el aire fresco del aire acondicionado. Cuando Mason se sentó, sintió como si acabara de pisar otro planeta. El coche se deslizó por las familiares calles de Austin y luego giró hacia Westlake Hills, donde las mansiones se escondían detrás de altas vallas y pesadas puertas de hierro. Mason nunca había puesto un pie allí, solo sabía que era donde vivían las personas más ricas de Texas. El Mercedes se detuvo frente a una enorme puerta. Una cámara de seguridad se movió, escaneó la matrícula y luego la puerta se abrió lentamente. Un camino pavimentado con piedras se extendía unos 100 metros, bordeado a ambos lados por imponentes robles. Al final del camino, la mansión de Caroline Aldrich apareció como un castillo. Mason apenas podía creer lo que veía en sus ojos. La casa, no, palacio era la única palabra adecuada. Estaba construida en estilo mediterráneo, con cúpulas blancas, columnas altísimas y enormes ventanas que daban a una piscina azul brillante
en la parte trasera. El césped estaba cortado a la perfección, como una alfombra de terciopelo, y estatuas de piedra se alzaban dispersas por el jardín, inmóviles como centinelas silenciosos. El conductor abrió la puerta. «Señor Calloway, por aquí, por favor». Mason salió con las piernas ligeramente temblorosas. La puerta principal se abrió y una mujer de mediana edad con una apareció. «Señor Calloway, soy Margaret. La señora Aldrich le espera en la sala de estar». Mason siguió a Margaret a través de un amplio vestíbulo. El suelo de mármol blanco pulido reflejaba la luz de una enorme lámpara de cristal que colgaba del techo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros al óleo, cada uno de los cuales probablemente valía tanto como todo su apartamento. El aire era frío y tan tranquilo que resultaba extraño. No se oían risas, ni charlas, ni ninguno de los sonidos de una casa normal, solo el eco de los tacones de Margaret en el espacio vacío. Caroline estaba sentada en la sala de estar junto a una chimenea de piedra. Llevaba un vestido gris claro, su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros y sus ojos azules seguían cada uno de sus pasos. «Siéntese», dijo, señalando la silla frente a ella. Mason se sentó. La silla era tan suave que sentía como si su cuerpo se hundiera en las nubes. «¿Ha desayunado?» No, Caroline asintió brevemente con la cabeza a Margaret. Unos minutos más tarde, trajeron una mesita con tostadas, fruta fresca y platos cuyos nombres Mason ni siquiera conocía. «Come», dijo Caroline, «necesitarás fuerzas». Mason no entendió lo que quería decir, pero tenía tanta hambre que no pudo negarse. Cogió una tostada e intentó comer despacio, con la mayor educación posible. Caroline lo observaba con una mirada como si estuviera evaluando algo muy valioso. «Hoy vendrá el doctor Harrison Cole para hacerte un chequeo médico», dijo. «Análisis de sangre, examen completo. Necesito asegurarme de que estás completamente sano antes de continuar». Mason asintió. «Lo entiendo. Después mi abogado te hará firmar un acuerdo de confidencialidad. Si incumples cualquiera de sus términos, lo perderás todo y te enfrentarás a graves consecuencias legales. ¿Lo entiendes?» «Sí». Caroline ladeó ligeramente la cabeza, con los ojos tan afilados como cuchillos. «No tiene preguntas, ni preocupaciones, ni dudas en absoluto». Mason dejó la tostada. «Señora, me he pasado toda la noche pensando. Sé lo que estoy haciendo y sé por qué lo hago». Miró directamente a Caroline. «Mi hija está esperando. Ya no puedo permitirme el lujo de dudar o vacilar». Caroline se quedó en silencio un momento y luego asintió con la cabeza. Por un instante, un destello de satisfacción cruzó sus fríos ojos azules. «Bien. Me gusta la gente que sabe lo que quiere». El doctor Harrison Cole llegó por la tarde. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano y el rostro tranquilo. Trajo consigo a todo un equipo de enfermeras y una serie de aparatos médicos, como si se preparara para una operación en lugar de un simple chequeo médico. Le extrajeron sangre, le tomaron la presión arterial y le auscultaron el corazón y los pulmones. Le preguntaron por sus antecedentes médicos familiares, su dieta, sus hábitos diarios e incluso su vida sexual. Mason respondió a todo, sintiendo como si le estuvieran quitando cada capa invisible de su armadura. Después de que el equipo médico se marchara, el doctor Cole se quedó para hablar con Caroline en su estudio. Mason se sentó solo en la sala de estar, con la mirada perdida en cada detalle de la lujosa mansión. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no había ni una sola fotografía familiar, ni fotos de boda, ni fotos de la infancia, ni instantáneas con amigos, solo obras de arte y costosas piezas decorativas. Hermosa, perfecta, pero sin alma, esta mansión parecía más un museo que un hogar. Mason se levantó y se acercó a la gran ventana que daba al jardín. La piscina brillaba azul bajo el sol de la tarde. Un pájaro se posó en el borde de la piscina, ladeó la cabeza para mirar a su alrededor, luego batió las alas y se alejó volando. «¿En qué estás pensando?», preguntó Mason. Caroline estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados. «Estaba pensando», dudó, y luego respondió con sinceridad.
Esta casa es muy bonita, pero también es muy tranquila. Caroline dio un paso adelante y se colocó a su lado. El silencio es algo que puedo comprar, dijo con un ligero tono de amargura en la voz. El ruido, el caos, las emociones descontroladas. Esas son cosas que no necesito, pero tú sí. Caroline se volvió hacia él por un momento y algo se suavizó en sus ojos, un atisbo de fragilidad que rápidamente ocultó. Un niño es para el futuro, para el legado, para cosas más importantes que los sentimientos personales, dijo Mason sin decir nada. Se preguntó si ella realmente creía lo que acababa de decir, o si estaba tratando de convencerse a sí misma. Los resultados de tus pruebas son excelentes, continuó Caroline cambiando de tema. El doctor Cole ha confirmado que estás completamente sano, sin enfermedades genéticas ni problemas preocupantes. ¿Cuándo empezamos? Caroline miró por la ventana. La semana que viene. Necesito tiempo para preparar algunas cosas. Mientras tanto, te quedarás aquí. Te quedarás aquí. Mason se sorprendió, pero mi hija, Ellie, será trasladada mañana al mejor hospital de Austin, dijo Caroline con un tono que no admitía réplica. Yo me haré cargo de todos los gastos. A tu madre también se le proporcionará un alojamiento cómodo cerca del hospital para que pueda cuidar de ella. Mason abrió los labios para decir algo, pero Caroline ya se había dado la vuelta. Margaret te acompañará a tu habitación. Descansa, necesitarás fuerzas para lo que... Salió de la habitación dejando a Mason solo en el vasto espacio. Miró a su alrededor, sintiéndose como un pececito arrojado al océano abierto. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, era demasiado abrumador, mucho más allá de su comprensión. Pero cuando pensó en Ellie, en que recibiría tratamiento en el mejor hospital, Mason supo que no tenía derecho a quejarse. Él había elegido entrar en este mundo y ahora tenía que aceptar sus reglas. Esa noche, Mason se acostó en la cama más grande que había visto nunca, en una habitación de invitados tan grande como su antiguo apartamento. El aire acondicionado zumbaba suavemente, las sábanas estaban impecables y blancas, tan suaves como las nubes. Todo era tan perfecto que parecía irreal, pero no podía dormir. Se quedó allí tumbado, mirando al alto techo, con la mente llena de imágenes de Ellie, su madre y lo que le esperaba en el futuro. Mason no estaba del todo seguro de lo que sentía: miedo, culpa, lástima o alguna extraña emoción que aún no se atrevía a nombrar. Solo sabía una cosa: a partir de ese momento, su vida y la de Caroline estaban unidos, y ese vínculo podría cambiarlos a ambos de formas que ninguno de los dos podía imaginar. Una semana pasó como un extraño sueño. Mason vivía en la mansión de Caroline, tratado como un invitado de honor. Cada comida era preparada por su chef privado, le traían ropa nueva a su habitación. No tenía que hacer nada más que esperar, pero la espera era más pesada que cualquier trabajo físico que hubiera hecho durante el día. Caroline desaparecía en reuniones, viajes de negocios y llamadas telefónicas que duraban horas. Dirigía el imperio Aldrich Holdings como una máquina que nunca se detenía. Mientras tanto, Mason deambulaba por la mansión como una sombra. Todos los días hacía una videollamada a Ellie, que había sido trasladada al St. David, uno de los mejores de Austin. Su habitación tenía una ventana con vistas al jardín, un televisor grande y enfermeras que la visitaban cada hora. «Papá, aquí me lo paso muy bien», dijo Ellie a través de la pantalla, con sus ojos azules brillantes. «La enfermera me da helado todos los días y la abuela me cuenta cuentos todas las noches». Mason sonrió, tratando de ocultar el nudo que tenía en la garganta. «Pórtate bien, cariño, papá te visitará pronto». «¿Dónde estás, papá? ¿Por qué no vienes a casa?» Mason se quedó paralizado, no sabía cómo responder. «Papá está trabajando lejos, cariño, en un trabajo muy importante para ganar dinero y ayudarte a mejorar». «¿Qué trabajo, papá?» «No preocuparte. Te prometo que todo irá bien». Ellie asintió con la cabeza, confiando plenamente en él, y esa confianza destrozó a Mason. Estaba mintiendo a su hija y se odiaba a sí mismo por ello. La séptima noche, Caroline le llamó a su estudio. La habitación estaba en la segunda planta, con estanterías que llegaban hasta el techo y un enorme escritorio de roble en el centro.
Caroline estaba sentada detrás de él, con una copa de vino tinto girando delante de ella. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a ella. Mason tiró de la silla y se sentó. Se dio cuenta de que era la primera vez que hablaban en privado desde que él se había mudado. Los resultados de las pruebas finales están listos, comenzó Caroline con su voz tan tranquila y fría como siempre. Todo está en orden, podemos empezar. Mason asintió con la garganta repentinamente seca. Empezar. Cuando el silencio cayó sobre la habitación, Mason sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Caroline se levantó y se acercó a la ventana. La luz de la luna entraba y cubría su figura con un tenue brillo plateado. ¿Tienes miedo?, preguntó ella sin volverse hacia él. Mason no respondió de inmediato. Se quedó allí sentado pensando y luego decidió ser sincero. Sí. Caroline se volvió, temerosa de muchas cosas. Mason dijo lentamente, temo sé si esto está bien o mal, miedo a arrepentirme más tarde, miedo, dudó, miedo a ti, miedo a mí. Caroline levantó una ceja. No miedo a que me hagas daño, aclaró Mason rápidamente, sino miedo a no entenderte, a no saber lo que realmente quieres. Caroline se quedó en silencio durante un largo rato y luego hizo algo que Mason nunca habría esperado. Se rió. No era la risa fría y calculada que él había visto antes, sino una risa breve y amarga, como la de alguien que se ríe de sí mismo. Eres la primera persona que me dice eso, dijo suavizando ligeramente la voz. Todo el mundo me teme, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Se acercó y se sentó en la silla junto a él. Era la primera vez que se sentaban tan cerca. ¿Quieres saber lo que realmente quiero? Caroline giró lentamente el vaso en su mano. Ya ni siquiera estoy segura. Mason la miró sorprendido. Pensaba que siempre sabías lo que querías. Diriges toda una corporación. Dirigir una corporación es fácil. Caroline lo interrumpió. Hay reglas, números, estrategias, pero la vida... Sacudió la cabeza. La vida no manual. Dio un sorbo de vino y su mirada se perdió en la lejanía. ¿Sabes cuándo empecé a dirigir la empresa? Cuando tenía 26 años, mi padre sufrió un derrame cerebral y quedó postrado en cama. La junta directiva quería venderlo todo y yo, una chica recién salida de la universidad, tuve que plantar cara a esos lobos del mundo financiero. Y ganaste, dijo Mason en voz baja. Gané, asintió Caroline. Pero me llevó 15 años ganar. 15 años sin descanso, sin amigos, sin amor. Solo trabajo, trabajo y más trabajo. Dejó la copa de vino y miró directamente a Mason. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando por fin tuve espacio para vivir mi vida, me di cuenta de que había olvidado cómo... Mason se quedó en silencio. Simplemente escuchaba. Esta casa tiene 12 dormitorios, continuó Caroline. Yo uso uno. Tengo 5 coches. Conduzco uno. Puedo comprar cualquier cosa en este mundo, pero no puedo comprar una sola noche de cena con una familia. Su voz se tensó. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, de cáncer de mama, dijo Caroline lentamente. Yacía en su cama de hospital, sosteniendo mi mano, y me dijo, Caroline, no seas como yo, no dejes que la vida pase antes de haberla vivido. Se lo prometí y al final rompí esa promesa. Sus ojos azules brillaban bajo la luz. Estaba llorando, pero se negaba a dejar caer las lágrimas. Por eso quiero un hijo, susurró. No solo por el legado, no por la junta directiva, sino porque quiero a alguien a quien amar, alguien que no me abandone por el dinero, alguien que pertenezca a mi vida. Miró a Mason y por primera vez él vio verdadera vulnerabilidad en sus ojos. ¿Crees que estoy loca? Mason negó lentamente con la cabeza. No, creo que estás solo, lo suficientemente solo como para hacer cualquier cosa con tal de no estar solo nunca más. Caroline mantuvo su mirada durante un largo momento y luego asintió. Quizás seas la primera persona que realmente me ha entendido. Esa noche entraron en el dormitorio de Caroline, una habitación enorme con una cama king size cubierta con sábanas de seda blanca, pesadas cortinas de terciopelo cubriendo las ventanas y velas parpadeantes, llenando el aire
con un suave aroma a lavanda. Pero no había nada romántico en ello. Solo dos personas solitarias de pie, una frente a otra, en un pesado silencio. Carolyn se quitó el abrigo y dejó al descubierto un camisón de seda negro. Era hermosa, hermosa en la impecable y fría forma de una escultura griega. Mason se quedó quieto, con las extremidades rígidas, sin saber qué hacer. No tienes que amarme, dijo Carolyn, con voz fría de nuevo, como si volviera a levantar un muro. Solo tienes que hacer lo que hay que hacer. Mason se acercó y la miró a los ojos azules, buscando algo bajo el hielo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Carolyn no respondió, solo asintió con la cabeza. Y esa noche, en el dormitorio de la mujer más poderosa de Texas, dos personas solitarias se unieron, no por amor ni por deseo, sino por un acuerdo, una transacción, un intercambio. Al menos eso es lo que ambos intentaron decirse a sí mismos. Pero a veces las cosas que comienzan como un trato terminan de formas que nadie espera. Esa noche, mientras Caroline yacía en la oscuridad de espaldas a Mason, susurró algo tan suavemente que él pensó que lo había imaginado. Gracias por no mirarme como a un objeto. Mason respondió, pero oyó cada palabra y por primera vez sintió que algo cambiaba en su interior. No era culpa ni miedo, sino compasión. Compasión por una mujer que lo tenía todo, pero que nunca había sido verdaderamente amada. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Durante el día, Mason iba al hospital a visitar a Ellie. Se sentaba junto a su cama, le leía cuentos, veía dibujos animados con ella e intentaba actuar como si todo siguiera siendo normal. Por la noche, regresaba a la mansión de Caroline. Se reunían en el dormitorio, hacían lo que tenían que hacer y luego cada uno volvía a su mundo. Al menos así era al principio, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Una noche, después de salir del dormitorio, Mason bajó a la cocina a beber agua y no esperaba encontrar allí a Caroline, sentada sola en la mesa del comedor, con un plato de fideos instantáneos delante de ella. Fideos instantáneos. La multimillonaria propietaria de un imperio estaba comiendo fideos instantáneos a medianoche. Señora. Mason no pudo ocultar su sorpresa. Caroline levantó la vista y por un breve instante se dibujó una expresión de vergüenza en su rostro, una expresión que Mason nunca había visto antes en ella. El chef se ha ido a casa y no sé cocinar nada más, dijo ella, con un tono de voz que casi parecía una defensa. Mason abrió la nevera, que estaba llena de ingredientes de primera calidad, carne wagyu, marisco fresco y verduras ecológicas. ¿Quiere que le prepare algo? Caroline lo miró como si acabara de decir algo completamente extraño. ¿Usted sabe cocinar? Mason sonrió, la primera vez que sonreía de verdad desde que había entrado en la mansión. Soy padre soltero, señora. Si no cocino, mi hija se moriría de hambre. Cogió unos huevos y un poco de queso, encendió el fogón y empezó a hacer huevos fritos. El olor de la mantequilla derritiéndose en la sartén caliente se extendió por la enorme cocina. Caroline se sentó allí en silencio, observándolo trabajar, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Dónde aprendiste a cocinar? De mi madre, respondió Mason, moviendo rápidamente las manos sobre la sartén. Cuando era niño solía quedarme de pie mirándola cocinar. Ella decía que un hombre de verdad es alguien que sabe cuidar de sí mismo y de las personas que ama. Puso el plato de huevos delante de Caroline. No es nada sofisticado, pero estoy seguro de que mejor que los fideos instantáneos. Caroline miró los huevos y luego a él por un momento. Sus ojos se suavizaron. Gracias. Era la primera vez que le daba las gracias sin la protección de la oscuridad. A partir de esa noche las cosas empezaron a cambiar. Caroline ya no se marchaba inmediatamente después de estar juntos. A veces se quedaba sentada en la cama o en el sofá y empezaba a hablar. Hablaba del trabajo, de las reuniones, tensa como un cable, de los rivales que esperaban una oportunidad para hundirla, de las decisiones que tenía que tomar cada día, decisiones que podían afectar a miles de personas. Mason la escuchaba. No entendía mucho de finanzas, acciones o acuerdos multimillonarios, pero entendía lo que se sentía al estar aplastado por la presión. Entendía la soledad.
Entendía lo que significaba llevar el mundo sobre los hombros sin nadie en quien apoyarse. ¿No te aburres escuchándome?, le preguntó Caroline una noche. Mason negó con la cabeza. Nadie se aburre cuando alguien confía en él lo suficiente como para compartirlo. Caroline lo miró con expresión indescifrable. Eres un hombre muy extraño, Mason Calloway. Solo soy un conserje, señora. No. Caroline negó ligeramente con la cabeza. Eres más que eso, solo que aún no te has dado cuenta. Una tarde, mientras Mason estaba en el hospital visitando a Ellie, ella de repente preguntó, «Papá, ¿quién es la persona que paga mi tratamiento?» Mason se quedó paralizado. «¿Por qué lo preguntas?», dijo la abuela. «Alguien muy amable ayudó a nuestra familia», dijo Ellie con sus claros ojos azules fijos en él. «Quiero darle las gracias». Mason tragó saliva. No sabía cómo responder. «Es una persona muy especial, cariño», dijo lentamente. «Algún día te lo contaré todo. ¿Esa persona es amable, papá?». Mason pensó en Caroline, en sus fríos ojos, en su rara sonrisa, en el tembloroso gracias en la oscuridad. «Esa persona es complicada, cariño», me dijo, «pero en el fondo creo que es buena. Es solo que la vida le ha hecho olvidar cómo demostrarlo». Ellie asintió con la cabeza, con cara pensativa, como una niña mucho mayor de lo que era, como mamá Dana. «Papá». El corazón de Mason se encogió. Su hija seguía diciendo, «Mamá Dana», no mi ma. Desde el día en que Dana se marchó, Ellie nunca había vuelto a llamar mamá a nadie más. «No, cariño», dijo Mason con suavidad. «Esta persona es diferente». «¿Cómo?». Mason se quedó callado un momento. Mamá Dana se marchó porque tenía miedo, pero esta persona, se quedó a pesar de había vivido toda su vida con miedo. Una semana más tarde, el doctor Harrison Cole regresó a la mansión. Mason estaba sentado en la sala de estar cuando llegó con un maletín de cuero negro y el rostro serio. Caroline invitó al médico a entrar en su estudio y la puerta se cerró. Mason no podía oír lo que decían, pero vio pasar a Margaret, la ama de llaves, con una breve mirada de tensión en su rostro. Media hora más tarde, el doctor Cole se marchó y Caroline seguía sin aparecer. Mason esperó una hora, dos, y seguía sin aparecer. Finalmente, decidió ir a buscarla. Llamó a la puerta del estudio, pero no obtuvo respuesta. Mason empujó la puerta y entró. Caroline estaba sentada junto a la ventana, de espaldas a él, con los hombros temblando. Estaba llorando. Mason nunca había visto llorar a Caroline. Ni siquiera la noche en que habló de su madre había dejado caer sus lágrimas. Se acercó, sintiéndose incómodo por dentro. «Señora Aldrich», dijo Caroline. Dio la vuelta. Su voz era ronca y entrecortada. El doctor Cole dijo, «Estoy embarazada». Mason sintió como si alguien le hubiera dado un martillazo en el pecho. «Eso es una buena noticia, ¿no, señora?». Caroline se dio la vuelta, con el rostro surcado por las lágrimas, pero lo que él vio en sus ojos no era alegría, sino miedo. «No lo entiendes», dijo ella con voz temblorosa. He estado embarazada 2 veces antes, y las 2 veces... Mason se quedó paralizado. «Las 2 veces antes», asintió Caroline, y las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. «La primera vez tenía 28 años, con Richard, el hombre con el que casi me caso. Aborté a las 10 semanas. Después de eso descubrí la verdad sobre él y cancelé la boda». Respiró hondo, tratando de calmarse. «La segunda vez tenía 35 años. Decidí hacerlo por mi cuenta, con inseminación artificial, pero fue un embarazo ectópico. Casi muero. El médico dijo que después de eso mis posibilidades de quedarme embarazada eran casi nulas». Caroline miró a Mason con los ojos enrojecidos. «Eres mi última oportunidad, Mason. Y ahora el doctor Cole dice que el embrión se ha implantado en el lugar correcto y se está desarrollando con normalidad», dijo con la voz quebrada. «Pero con mi historial, el riesgo de complicaciones es muy alto. Dice que tengo que descansar completamente, sin estrés ni exceso de trabajo». Ella soltó una risa amarga y quebrada. «¿Sin exceso de trabajo? ¿Sabe quién soy? No puedo parar. Si paro, destrozarán la empresa». Mason no se detuvo a pensar, se acercó y se arrodilló frente a ella.
No estarás sola, dijo con una voz más firme que nunca. Sé que solo soy un conserje. No entiendo de finanzas ni de tu mundo, pero sé cómo cuidar de las personas. Sé cómo estar al lado de alguien cuando lo necesita. Caroline lo miró con los ojos muy abiertos, como si no creyera lo que estaba oyendo. No tienes por qué hacer eso. No forma parte del trato. Lo sé, asintió Mason, pero hay cosas más importantes que un trato. Se levantó y miró por la ventana. El bebé que llevas en tu vientre también es hijo mío. No puedo fingir que no existe. No puedo alejarme como hizo Dana. Caroline permaneció en silencio durante un largo rato y luego hizo algo que Mason esperaba. Extendió la mano y le tomó la suya. Gracias, susurró. Gracias por no mirarme como si fuera un contrato. Mason no dijo nada, solo le apretó la mano con más fuerza y en ese momento, la línea entre un acuerdo frío y algo más profundo y cálido comenzó a difuminarse. A partir de ese día, todo empezó a cambiar de una forma que ni Mason ni Caroline podrían haber previsto. Mason ya no era solo el que cumplía el acuerdo, se convirtió en la persona que permanecía al lado de Caroline, la que le recordaba que tomara sus vitaminas a tiempo, la que se aseguraba de que comiera bien, la que se plantaba delante de su escritorio cada vez que intentaba trabajar hasta medianoche. Al principio, Caroline se resistió con uñas y dientes. No necesito que nadie me cuide, dijo con voz fría como el acero. He cuidado de mí misma durante 20 años y he tenido 2 abortos espontáneos, respondió Mason con tono inflexible. ¿Quieres que haya un tercero? Caroline lo miró con ira, pero luego se quedó en silencio, incapaz de rebatirle. Poco a poco, empezó a acostumbrarse a su presencia, a que alguien le preguntara si había comido, a que alguien esperara fuera de la puerta de su oficina para decirle que hora de dormir, acostumbrada a alguien que se preocupaba genuinamente por ella como ser humano y no como una directora ejecutiva multimillonaria que tenía todo un imperio en sus manos. Las paredes que había pasado años construyendo a su alrededor comenzaron a resquebrajarse. Una tarde, Mason estaba preparando té en la cocina cuando oyó a Caroline hablando por teléfono en su oficina. Su voz era tensa y aguda. Ya le he dicho que no, señor Henderson. Esa decisión es definitiva. Tras unos segundos de silencio, Caroline continuó con tono gélido. ¿Me se está amenazando? ¿Cree que tenga miedo de usted? ¿Cree que la junta directiva puede hacerme algo? Yo poseo el 52% de esta empresa. Usted y sus viejos compinches pueden celebrar reuniones hasta que sus huesos se conviertan en polvo, y aún así no cambiará nada. Entonces se oyó el sonido de un teléfono golpeando la mesa, seguido de una respiración agitada. Mason llamó suavemente a la puerta y entró con una taza de té caliente en la mano. Caroline estaba sentada detrás de su escritorio con las manos cubriéndose la cabeza. Cuando levantó la vista, su rostro estaba pálido. «¿Está bien? Estoy bien», dijo ella, pero su voz temblaba. «Es solo que los buitres están empezando a oler la sangre». Mason colocó la taza delante de ella. «¿Qué ha pasado?» Caroline dudó un momento. Si esto hubiera sido antes, nunca habría compartido asuntos de la empresa con un extraño, pero ahora, Henderson, el vicepresidente de la Junta, dijo con cansancio, era amigo íntimo de mi padre. Desde que murió mi padre, cree que él debería dirigir la empresa, no yo. ¿Qué quiere? Se ha dado cuenta de que he estado reduciendo mi carga de trabajo, faltando a algunas reuniones importantes que estoy cambiando. Caroline miró a Mason. Sospecha que algo va mal y está intentando averiguar qué es. Un escalofrío recorrió la espalda de Mason. ¿Ya sabe lo nuestro? No, respondió Caroline, negando con la cabeza, pero tiene gente vigilándome. Estoy segura. Se levantó y se acercó a la ventana. Si se entera de nuestro acuerdo, lo convertirá en un arma. Se lo filtrará a la prensa, a los accionistas, al mundo entero. Su voz sonaba amarga. Una multimillonaria paga a un conserje para que le dé un hijo. ¿Te imaginas los titulares? Mason se quedó en silencio. Nunca había pensado en eso. Solo se había centrado en Ellie, en la cirugía, en salvar a su hija, y había olvidado que Caroline lo tenía todo que perder. Lo siento,
murmuró. Nunca quise causarte problemas. Caroline se dio la vuelta y lo miró directamente a los ojos. No me has causado ningún problema. El problema ya estaba ahí mucho antes de que tú llegaras. Suspiró. Solo estoy cansada de luchar sola. Mason se acercó. Ya no estás sola. Caroline lo miró. Algo brillaba en sus ojos, algo que no se atrevía a nombrar. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Ya tienes lo que necesitabas. Tu hija está recibiendo tratamiento. Todo lo que tienes que hacer es cumplir el contrato al pie de la letra, nada más. Mason se quedó en silencio un momento antes de responder. ¿Porque me recuerdas a alguien que mi padre? Mason dijo que era el tipo de hombre que lo llevaba todo solo. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda, y al final murió sin nadie que le cogiera de la mano. Miró directamente a Caroline. No quería que nadie más acabara así, ni siquiera tú. Caroline se quedó allí en silencio y luego hizo algo que no había hecho con nadie en muchos años. Dio un paso adelante y apoyó la cabeza en el hombro de Mason. No dijo nada, simplemente se apoyó en él, buscando un poco de calor en los brazos del hombre al que había contratado para que le diera un hijo. Mason tampoco habló tampoco, simplemente se quedó allí de pie, dejándola apoyarse, y en ese momento ambos comprendieron que lo que estaba sucediendo entre ellos había ido mucho más allá de los límites de un acuerdo. En los días siguientes, Mason comenzó a ver más claramente quién era realmente Caroline. No era solo la fría multimillonaria que tomaba decisiones con una firma en el escenario, sino también la mujer que se despertaba sobresaltada a las 3 de la madrugada por las pesadillas sobre su madre. La mujer que se sentaba sola por la noche a leer libros infantiles, los mismos que su madre solía leerle. Era la mujer que guardaba un viejo osito de peluche gastado en el cajón de su mesilla de noche, el último regalo que le hizo su madre antes de morir. Una noche Mason se despertó de repente con el sonido de un llanto ahogado. Siguió el sonido por el pasillo hasta una habitación al final, una habitación que nunca había visto abierta desde el día en que se mudó. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Mason la empujó suavemente. Caroline estaba sentada en el suelo, aferrándose a una vieja caja de madera, con lágrimas corriendo por su rostro. Mason llamó suavemente al marco de la puerta. Caroline levantó la vista rápidamente y se secó las lágrimas. ¿Qué? ¿Qué haces aquí?, preguntó. Mason dudó. ¿Estás bien? Caroline miró la caja que tenía en el regazo. Dentro había viejas fotografías, algunas cartas escritas a mano y una pulsera de plata deslustrada. Hoy es el aniversario de la muerte de mi madre, dijo con voz ronca. Han pasado 29 años. Mason entró en la habitación y se sentó a su lado. Esta habitación era diferente a todas las demás de la mansión. No había muebles lujosos ni obras de arte caras. Solo una pequeña cama individual, una mesita y las paredes cubiertas de fotografías. Fotos de una mujer rubia, de sonrisa amable, con una niña en brazos. Esta era la habitación de mi madre, susurró Caroline. Lo mantuve todo igual desde el día en que murió. Nadie entra aquí, ni siquiera los limpiadores. Le entregó a Mason una foto. Esta fue la última foto que nos tomamos juntas, una semana antes de que falleciera. Mason la miró. Caroline tenía alrededor de 11 o 12 años y sonreía alegremente junto a su madre. Los ojos de la niña de la foto eran brillantes e inocentes. Nada que ver con la frialdad de la mujer que tenía ahora a su lado. Era hermosa, dijo Mason. Era la persona más maravillosa que había conocido nunca, susurró Caroline. No le importaba el dinero ni el poder, solo quería una familia feliz, quería verme crecer, quería tener nietos a los que abrazar. Se le quebró la voz, pero nada de eso se hizo realidad. Mason no sabía qué decir, simplemente se quedó allí sentado en silencio, dejando que el silencio entre ellos se convirtiera en algo más que soledad. ¿Sabes?, dijo Caroline después de un largo rato. El bebé que, si es niña, quiero ponerle el nombre de mi madre. ¿Cómo se llamaba? Eleanor. Caroline sonrió levemente entre lágrimas. Eleanor Rose Aldrich. El corazón de Mason dio un vuelco. Eleanor Ellie, exactamente el mismo nombre que su hija. No lo dijo en voz alta, pero la coincidencia le pareció un hilo invisible que de repente los unía.
Es un nombre precioso, dijo en voz baja. Caroline asintió y luego hizo algo que se había atrevido a hacer con nadie más en muchos años. Empezó a contarle a Mason su infancia, las tardes leyendo en el jardín con su madre, las sencillas cenas familiares antes de que su padre se viera consumido por el trabajo, sus sueños de niña, que no eran convertirse en directora general ni multimillonaria, sino tener una vida normal con una familia normal. Y Mason escuchó. Escuchó hasta que los primeros rayos de sol se colaron por la ventana. Esa noche, por primera vez en muchos años, Caroline se durmió con la cabeza apoyada en el hombro de Mason y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo pesadillas. Pasaron 2 meses. El embarazo de Caroline avanzaba con tanta normalidad que ni ella misma se atrevía a creerlo. Cada semana, el doctor Cole acudía a la mansión para hacerle una revisión. Siempre asentía con satisfacción y a veces incluso se permitía esbozar una leve sonrisa, algo poco habitual en alguien que llevaba tantos años trabajando en medicina. Todo muy bien, solía decir. El vientre de Caroline había comenzado a curvarse ligeramente, lo suficiente como para notarse bajo la suave tela de los vestidos holgados que había estado usando últimamente. Una pequeña y frágil curva, pero era el milagro que había esperado toda su vida. Y la pequeña luchadora de Ellie Mason finalmente había superado la cirugía más importante de su vida. La noticia del hospital llegó un martes por la mañana. Las piernas de Mason se doblaron cuando escuchó las palabras: la cirugía fue un éxito. Sus rodillas tocaron el suelo allí mismo, en el concurrido pasillo, con ambas manos cubriéndose la cara. No recordaba cuánto tiempo lloró, solo recordaba al cirujano jefe colocándole una mano en el hombro, con su voz profunda y suave. Muy fuerte. Hicimos todo lo que pudimos y ella respondió. La operación había durado 8 horas. 8 horas que a Mason le parecieron toda una vida. Pero ahora, por fin, había una respuesta. Ellie necesitaba unas semanas más para recuperarse antes de recibir el alta. Pero con cada día que pasaba, Mason veía cómo el color volvía a sus mejillas. Su voz se volvía más alegre y su risa llenaba la habitación del hospital cada vez que Mason la visitaba. Papá, Ellie preguntó un día con sus ojos azules brillando de esperanza. ¿Cuándo podré irme a casa pronto, papá? Princesa. Mason la abrazó con fuerza y le besó la frente, sintiendo una oleada de alivio que se extendía por su pecho. Por primera vez en muchos años, Mason sintió como si la vida le estuviera abriendo una puerta cálida y llena de esperanza. No tenía ni idea de que, mientras saboreaba esa pequeña alegría, otra tormenta se estaba formando silenciosamente. Una tormenta que no vendría del hospital, sino del lugar donde menos lo esperaba. El mundo de Caroline Aldridge. Mi querida amiga, si te has quedado conmigo hasta este preciso instante, tal vez tú también lo sientas. La historia entre Mason, Ellie y Caroline, que comenzó como un acuerdo frío y preciso, ya no es solo una transacción. Se ha convertido en algo más difícil de nombrar, más difícil de medir y tal vez más difícil de escapar. ¿Será Caroline lo suficientemente fuerte como para proteger al niño que crece dentro de ella y al mismo tiempo salvaguardar el imperio que sacrificó toda su juventud para construir? ¿Tendrá Mason, el hombre que parecía haber entrado en ese mundo únicamente por el bien de su hija, realmente tendrá el valor de situarse entre las dos mitades de su vida? Por un lado, Ellie, lo único que tiene, y por otro, Caroline, una mujer que parece intocable, pero que es más frágil que nadie. ¿Cuánto tiempo pueden durar realmente estos días de paz antes de que llegue la próxima tormenta? Si quieres escuchar la siguiente parte de esta historia para ver qué decisiones abrirán un nuevo camino para los tres, no olvides hacer clic en suscribirse, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario. Quiero la parte 2. Quién sabe, tal vez tu comentario sea la razón por la que la parte 2 salga antes de lo que piensas.